Soy Patricia Rosende y hoy, en Historias de Vida, voy a usar un artículo para contarte la historia de nuestra protagonista, Janie Cockle. Hoy vamos a hablar de una historia conmovedora y que desafía creencias y certezas. Escrito por Beth Stock Bauer, no es un extracto del libro A través del tiempo y la muerte, escrito por Janie Cockle, sino un resumen de una extraordinaria historia de la interacción de dos vidas unidas mediante la ley del renacimiento, que muchos pueden creer es una poderosa confirmación del hecho de la reencarnación. En 1932, Mary Sutton se estaba muriendo, aterrada y sola en un hospital de Dublín. Solo tenía 35 años, pero las complicaciones que le siguieron al parto debilitaron gradualmente su cuerpo. Los recuerdos de su hogar evocaron imágenes de sus hijos. Y a pesar de que la elevada fiebre distorsionaba el tiempo y la realidad, un miedo dominaba cada pensamiento. ¿Qué será de mis hijos cuando yo muera? El 24 de octubre, la muerte la liberó de una vida difícil, pero dejaba a 8 hijos que debían seguir su camino sin su protección. $21 después, Janie Cockle nació en una familia de clase media de Inglaterra. Era una niña solitaria, retirada en su propio mundo apacible. Sus días estaban llenos de imágenes de otro tiempo y espacio. Sus noches, colmadas de un sueño horrible. El sueño de saber la angustia de una mujer destinada a morir antes de que sus hijos crecieran. Yo lloraba, como ella lloraba. Reconocía su dolor como el mío. Tenía miedo por los niños y preocupación sobre cómo saldrían adelante. La ira y la injusticia pesaban más que cualquier dolor que la muerte causara. Porque la muerte llegaba, inevitable y repetidamente, a través de esos sueños. A través del tiempo y la muerte es la historia de estas dos vidas. La primera, finalizada antes de tiempo. La segunda, con un solo objetivo: encontrar de nuevo a esos niños que se dejaron atrás y saber de sus vidas. Viajar a un tiempo pasado y curar los sentimientos de culpa y separación. En el transcurso de ese viaje, Janie Cockle descubriría la profundidad de su propia vida interior. Ella uniría a una familia por mucho tiempo dividida, para luego tejer para el mundo una historia tan cautivadora como una novela de ciencia ficción. Cuando era muy joven, Janie Cockle pensaba que todo el mundo sabía acerca de vidas pasadas. Sus emociones estaban dominadas por las alegrías y los temores de la que ella siempre conoció como Mary. Sus días y noches
estaban llenos de escenas de la casa de Mary, pequeña y de color marrón claro, protegida del camino por un muro de piedra, con acres de terrenos pantanosos por detrás, un riachuelo y un huerto de hortalizas. Mary pasaba la mayor parte del tiempo cocinando. Las patatas y la harina de avena constituían la dieta diaria, ya que no había dinero para carne. Muy cerca había un pueblo más grande, con una estación de ferrocarril, una carnicería y una iglesia. Había a cada lado de una calle paradas de mercado que vendían cosas que ella nunca podía comprar. Jenny siempre supo que el periodo de tiempo transcurría desde aproximadamente 1898 hasta los años 30. Esos fueron los años en que vivió Mary. También sabía que su vida transcurrió en Irlanda. Un día, de niña, sentí con toda seguridad que si pudiera mirar un mapa de Irlanda, sabría con certeza dónde estaría situado el pueblo. Y podría compararlo con los mapas que había estado dibujando desde que fui lo suficientemente mayor para sostener un lápiz. Hice varios intentos y cada vez volvía al mismo sitio en el mapa. El lugar se llamaba Malahide y estaba justo al norte de Dublín. Los más vivos recuerdos hacían referencia a los niños. El hijo mayor de 13 años, seguro de sí mismo pero sin dejar de ser amable. Una niña que era lista en la escuela, paciente y servicial en casa. Ella vio a 3 muchachos más pequeños. Una niña pequeña de 5 años que era rubia y muy bonita, y a un recién nacido. Existían recuerdos de la misma Mary, con camisas de media manga y faldas negras de lana, cabello largo estirado y recogido con un moño. En una escena se vio a sí misma esperando sola en un embarcadero de madera, arropada con un manto por el frío y mirando hacia el mar. Parecía como si fuera allí a menudo, pero Jenny nunca pudo recordar por qué o a quién estaba esperando. Cuando tenía 4 años, Jenny le preguntó a su madre por qué su profesor de catequesis nunca mencionaba las vidas pasadas cuando hablaba de la vida y de la muerte. A pesar de que la actitud de su madre fue comprensiva, Jenny aprendió que la reencarnación se consideraba una creencia y no un hecho, y no era generalmente aceptada en Inglaterra. Esta revelación, que mi verdad no era una verdad a los ojos de otros y que yo era distinta, fue un gran golpe para mí y hacía que me preocupara y me cuestionara constantemente a mí misma. Estás embarazada, cariño. ¿Te puedes permitir que lo parezca? Soñabas con Irlanda cuando eras niña. No hablabas de otra cosa. Hablabas continuamente de tu familia irlandesa. Dejaste de soñar cuando fuiste a la escuela. Son mapas de tu pueblo irlandés. Te pasabas el día dibujándolos. No sé por qué los guardé. Mira, dibujaste este cuando tenías 6 años. Te he comprado este libro. Lo ha escrito el doctor Christopher Garrison. Enseña teología en la Universidad de Pensilvania. A la edad de 8 años, las premoniciones reveladas en sueños renovaron su confianza en sí misma, porque podía ver físicamente cómo sus sueños se cumplían. Empezó a desarrollar su propio sentido de la normalidad y compartía su vida secreta con solo unos pocos.
En su mayor parte, ella vivía en el mundo de Mary. En la adolescencia, Jenny empezó a formarse una existencia en su vida presente. Acabó sus estudios y se convirtió en podóloga diplomada. Se casó con su marido actual, Steve, y se asentaron en las afueras de un pueblo. Tuvieron 2 hijos y su vida era feliz. Las incursiones en el pasado se hicieron menos frecuentes, pero surgían fragmentos de ese pasado. Estos recuerdos, sus dibujos de la infancia de iglesias y mapas, y sus muchos sueños, estaban cuidadosamente guardados en libros de notas. Ella sabía que algún día, el tiempo y el dinero le permitirían seguir completamente el recuerdo de Mary. El estímulo que necesitaba llegó en 1980, cuando encontró un mapa detallado de Malahide. Por primera vez, vio la evidencia física que verificaba sus dibujos. Las carreteras y lugares destacados estaban situados correctamente, la distancia a escala. La estación de ferrocarril y la carretera a Dublín correspondían exactamente. Ella se dirigió a escritores sobre reencarnación pidiendo consejos sobre el hecho de acercarse a los miembros de la familia. Ella estudió el tema y le hablaba a todos aquellos que escuchasen su historia. En 1988, un hipnoterapeuta le pidió que participara en un estudio de investigación sobre vidas pasadas. Esto implicaba una exposición a un nivel aún más profundo. La hipnosis iniciaba una época de participación que casi duplicaba su obsesión de la infancia. Y ahora relájese. Ha leído mi libro, así que sabrá cómo trabajo. Grabo cada una de las sesiones para así poder analizarlas posteriormente. A veces una persona dice algo que en un principio puede parecer insignificante, pero que después al revisarlo resulta ser la clave de todo el problema. Primero, señora Cole, tenemos que averiguar qué es lo que ve, qué es lo que siente. Y después haremos un juicio de valor sobre si son recuerdos verdaderos o no. Y surgieron nuevas escenas. Una imagen de una mañana temprano y niños excitados que la llamaban fuera. Colgado de las patas había un conejo que ellos habían atrapado con una trampa. Parecía demasiado largo, estirado y asustado. Ella gritó con sorpresa: «¡Todavía está vivo!». En otra oportunidad, revivió la muerte de Mary. En otra ocasión, ella se sintió por encima del cuerpo, mirando fijamente hacia abajo a su cascarón vacío. Vio a su marido al lado de la cama, inclinado en desesperación. Para ella la hipnosis abrió una caja de Pandora, tanto positiva como dolorosa. Hasta entonces, había guardado bajo llave en una parte menos visible de mi conciencia mi frustración de no ser capaz de hacer algo para encontrar a los niños, y mi furia abrumadora por la situación. Yo había tenido que hacer esto para funcionar en la vida normal. La hipnosis, sin embargo, estaba derrumbando todas esas barreras que yo me había erigido para protegerme a mí misma de parte del dolor. Aunque siempre podía recordar y sentir el dolor, había racionalizado todo para poder continuar como yo misma. La intensidad de recordar bajo hipnosis me dejaba abierta, sensible, vulnerable y confundida. Había un tremendo conflicto entre la autoconservación
y las necesidades del pasado. Desde el punto de vista psicológico, es a menudo mejor afrontar las cosas que reprimirlas. Pero el trauma de hacer eso no debe ser infravalorado. En junio de 1989 finalmente pudo ir a visitar Malahide. Sus noches antes de partir estaban llenas de sueños. La pequeña casa había sido derruida y solo permanecían los cimientos, cubiertos de flores silvestres y matas de hierba. Siempre había grupos de personas con ella observando los restos. Cuando vio Malahide, sus visiones fueron verificadas porque conocía los alrededores. Se dirigió a la iglesia y vio el edificio que había dibujado cuando era una niña. La carnicería aún estaba. No pudo encontrar la casa, solo restos de un muro de piedra cubiertos de setos. Los terrenos pantanosos habían sido secados para una nueva urbanización. A partir de ese punto, la búsqueda tomó vida propia. Un equipo de investigación de la BBC que preparaba un documental sobre lo paranormal escuchó la historia y contribuyó con algunos detalles. Un granjero de Malahide, que vivía cerca de la casa, recordaba a la familia y por fin proporcionó el apellido que ella nunca pudo recordar: Sutton. Encantado de conocer. Yo conocí a Sonny. Todo esto era un pantanal. Oh, y allí había un arroyo que bajaba hasta un puente. Bueno, ahora está seco, igual que yo. Pero hace años, las familias venían aquí a llenar sus cubos de agua. ¿Dónde vivía usted? Oh, más allá del arroyo. ¿Cuántas familias vivían aquí? 20 en total. Un pequeño grupo de cabañas. Por aquí, vengan. Cuidado, no se golpeen la cabeza con las ramas. Ya casi hemos llegado. Él le contó que los niños habían sido llevados a orfanatos. Un sacerdote en Dublín encontró las partidas de bautismo de 6 niños Sutton: Jeffrey, de 1923, Filomena, de 1925, Christopher, de 1926, Francis, de 1928, Bridget, de 1929 y Elizabeth, de 1932. Nunca se localizaron los informes de los 2 hijos mayores, Sonny y Mary. En marzo de 1990, un contacto en Dublín encontró el certificado de defunción de Mary Sutton. Había muerto en el Hospital Rotunda de Dublín el 24 de octubre de 1932 a causa de gangrena, pulmonía y toxemia. Por lo menos Jenny había conseguido ahora la prueba en papel que necesitaba. Los anuncios en el periódico finalmente dieron con la pista del tercer hijo, Jeffrey, en Irlanda. Jenny solo habló con él una vez y sintió que no había manejado bien la situación. Sin embargo, él le dio las direcciones de sus 3 hermanos, Sonny, Frank y Christopher. Después de la llamada, algo cambió. Fui por fin capaz de aceptar emocionalmente que los niños habían crecido. Sabía que ellos ahora tendrían de 50 a 60 años.
Pero se necesitó el contacto real para liberarme de esa parte de mi memoria que me hacía creer que eran los niños que una vez fueron. Mis sentimientos continuaron siendo fuertemente maternales, pero pude comprender que los niños eran ahora autosuficientes. Y me sentí curiosamente libre. Su próximo contacto fue Sonny, el hijo mayor, que vivía en Inglaterra. Explicándole que ella recordaba a la familia a través de sueños, ella describió la pequeña casa en Malahide. Sonny rápidamente confirmó su descripción y parecía no tener ningún problema en aceptar lo esencial de su historia. Él le contó que habían existido 8 hijos que vivieron y 2 que murieron durante la infancia. Los hermanos se habían reunido en 1985, pero el paradero de las hermanas era desconocido. Él expresó el deseo de encontrarse y contarse recuerdos. Mi hijo es todo un hombre. Nunca me deja sola. Algunas personas creen que se nace siendo la persona que se será siempre. Que se es de esa manera de niño y después de hombre. Yo creo que serás la persona que eres ahora. Amable, bondadoso. Alguien que quiere a los demás y que es querido. Estoy muy orgullosa de ti. Te quiero con todo mi corazón. Y te querré siempre. Al empezar a contarse los sucesos, Sonny recibía cada revelación sobre su infancia con entusiasmo y asombro. Cuando ella le contó sobre el conejo atrapado y suspendido en el aire, él la miró sin comprender y preguntó: ¿cómo sabía esto? Hablaron de Mary esperando en el embarcadero, sola al anochecer. Le diré por qué usted recuerda ese embarcadero, dijo Sonny. De niño solía hacer de caddy en la isla para los jugadores de golf, y al anochecer mi madre esperaba en el embarcadero para que pudiéramos ir juntos a casa. El manto que llevaba la protegería de las frías brisas marinas. Sonny habló de su padre, y Jenny entendió por qué había borrado el recuerdo. John Sutton era un trabajador con un buen empleo, pero gastaba su dinero en el pub local. Maltrataba a Mary y pegaba a los niños con un gran cinturón de hebilla de metal. La prudencia reservada de Mary y su eterna falta de dinero empezaron a cobrar sentido. La mayor parte del miedo que tenía por los niños debía estar motivado por el comportamiento de él y su duda sobre su habilidad para cuidar de ellos. Lo mejor de todo es que llegaron respuestas a las preguntas que ella había estado persiguiendo durante 35 años. ¿Qué será de los niños cuando yo muera? La hija más pequeña se quedó con un tío paterno. El resto, a excepción de Sonny, fueron llevados por las autoridades locales, ya que se juzgó que el padre no estaba en condiciones de cuidar de ellos. Los chicos fueron internados en un orfanato de hermanos cristianos. Las chicas, en una escuela de monjas de Dublín. Sonny permaneció en casa con su padre y vivió una vida desdichada durante 4 años, trabajando largas horas fuera de casa y soportando palizas constantemente. A los 17 años se unió al ejército y Mary, la hija mayor, volvió a casa.
Después se casó, pero murió a los 24 años al dar a luz. La primera hija que encontró fue Elizabeth, o Betty, la más joven. Un anuncio en el periódico llamó su atención. Parecía caída del cielo, porque lo primero que supo fue que había sido adoptada a la edad de 17 años y siempre había querido seguir el paradero de su familia. La segunda fue Filomena o Phyllis. Ella leyó un artículo en el periódico que descubría una reunión de miembros de una familia en Irlanda y el papel inusual que Jenny había desempeñado. Cuando Phyllis se encontró con Jenny por primera vez, trajo un precioso obsequio. La única foto conocida de su madre, Mary, sosteniéndola cariñosamente cuando tenía 2 años. El marido de Bridget, la tercera hija que quedaba por encontrar, fue finalmente hallado en Australia. La familia supo que ella había fallecido hacía 20 años. Al final, Jenny llegó a conocer a 5 de los hijos. Jeffrey murió en 1993 antes de que se pudieran encontrar. Cada hijo ha entendido el papel de Jenny a su manera. Algunos creen en la reencarnación y otros creen que Mary habla a través de Jenny para reunir a la familia. Todos encontraron un lugar para la aceptación. Posteriores visitas a Malahide permitieron localizar los restos de la casa de campo que Jenny no había visto en su primer visita. Los trozos de la pared de piedra que daban a la carretera, las columnas de la entrada, los cimientos y paredes que llegaban al nivel de la cintura todavía seguían intactos. En la primavera de 1994, un equipo periodístico americano invitó a Jenny, Sonny y Phyllis al programa de televisión Phil Donelm. Sonny, entonces de 75 años, y Phyllis de 68, reconocieron de forma conmovedora a Jenny como su madre. La hija de Sonny, Kathleen, que estaba entre el público, nacida en el mismo año que Jenny, también admitió la posibilidad de que Jenny hubiera sido su abuela. «2020», una revista de noticias de televisión americana, reunió a la familia en Malahide para celebrar el 75 cumpleaños de Sonny. Cuando visitaron la casita, Christy se conmovió visiblemente al volver a ver la casa que él había visto por última vez durante su infancia. De pie, en el mismo lugar en donde había visto a su madre por última vez, describió los sentimientos de un niño de 6 años. Recuerdo ese día como si fuera ahora. Puedo recordar a aquellos 2 hombres llevándose a mi madre en una camilla, subiéndola en una ambulancia y llevándosela. Nunca regresó. Luego, señalando a Jenny, dijo: «Pero ha vuelto ahora. Ella está ahí». Ambos estaban a punto de llorar. Ahora la familia está en paz. Las reuniones son animadas, llenas de risas y de conversación. Se intercambian fotos de nietos y bisnietos. Ellos comparten una herencia con Jenny que pocos actualmente pueden reclamar. La misma Jenny está en paz. Parece como si hubiera pasado por una puerta. Después de años de seguir un camino tortuoso, donde mis propios miedos y sentimientos de incapacidad me retenían tanto como los impedimentos reales, he llegado a un punto en el que se me permite hablar de mis pensamientos y experiencias mucho más abiertamente como nunca antes. Y ha sido extraño descubrir cuántas personas han tenido experiencias extrañas
que no han sido capaces de contar a otros por miedo al ridículo. Ahora se sienten capaces de explicármelas. Todo esto me hace preguntar si las experiencias paranormales ocurren en realidad a más personas de las que sabemos, pero no se discuten abiertamente. Esta historia también ha sido llevada a la televisión en una película titulada Yesterday's Children, o en español Los hijos del ayer, que fue el título original del libro cuando fue publicado en Reino Unido, y que fue protagonizada por Jane Seymour en el papel de Jenny. Sonny. Elizabeth. Phyllis. Dios mío. Frank. Soy Patricia Rosende y te espero el próximo fin de semana.